Bienvenidos a esta nueva sesión de teoría de ecuaciones del curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a trabajar en primera instancia con una nueva aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias y me refiero específicamente a la aplicación a mezclas. ¿Ok? Básicamente son soluciones. Entonces, la forma más sencilla que me pareció para trabajar con ustedes es pues, la forma en que Sarai lo plantea en el folleto y pues estoy justamente tomando como base la información que ella pone en el folleto, en el cual la solución no siempre tiene por qué ser un modelo de agua y sal, de tal manera que yo esté disolviendo agua en sal en agua. Sin embargo, me parece que pedagógicamente es muy intuitivo la forma en que ella lo hace. Entonces, vamos a tomar ese modelo de simplemente pensar en una mezcla en el cual estamos diluyendo eh, sal en agua, entendemos el problema y pues después nos ponemos a trabajar con otros tipos de solutos y otros tipos de soluciones, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que yo tengo un tanque, ¿verdad? Por eso a esta aplicación, por lo menos aquí en Costa Rica, le llaman aplicaciones de tanques. Entonces yo tengo un tanque en el cual tengo una cierta solución salina y en esa solución salina pues tengo una cierta cantidad de sal disuelta. Por ejemplo, pensemos que vamos a utilizar como unidad de masa para la sal, vamos a hablar de libras de sal, ¿ok? Y vamos a utilizar, que es el modelo que sigue Sarai, el modelo gringo, pensar que la unidad de volumen sea galón, está utilizando galones. Entonces ella habla de libras para la sal y galones para el agua. Entonces, esta solución es una solución salina y al inicio vamos a suponer que hay V sub 0 galones de esa solución salina. Es decir, el V sub 0 es el volumen inicial que tengo de la solución salina dentro del tanque, en el cual tengo disueltas a libras de sal. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo está bastante bien. Entonces, ¿en qué consiste y qué tiene que ver el modelo de ecuaciones diferenciales? La idea de las ecuaciones diferenciales es, en general, modelar fenómenos que van cambiando en el tiempo. Si usted me dice a mí que usted tiene nada más un poco de agua, le echó un poco de sal y ya, se quedó ahí, la solución salada, pues ahí no es un fenómeno en el cual incremente el volumen o vaya aumentando la cantidad de sal porque le agrego más, o me explico. Si usted lo deja estático, pues entonces no es un modelo que evolucione en el tiempo. Y las ecuaciones diferenciales modelan fenómenos que van evolucionando en el tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que esta solución salina, yo le voy a poner al tanque una cierta manguera por aquí arriba y le voy a comenzar a agregar solución salina. Y al tanque le voy a agregar otra por acá que más bien le extraiga solución salina. Entonces, tengo agua con sal diluida, bien diluida, o sea, vamos a suponer que la mezcla está bien diluida. Y le voy a meter agua con sal a una cierta taza y a una cierta, digamos, a una cierta razón, y le voy a sacar también, ¿ok? Y le voy a sacar. Entonces, en este momento, lo que eso va a provocar que la cantidad de sal dentro del tanque pudiera aumentar en el tiempo o podría ir disminuyendo, dependiendo, por ejemplo, de cuánta sal tenga yo dentro del tanque, cuánta le estoy metiendo con la solución que entra y cuánta solución le estoy sacando. Entonces, eso provoca que a lo largo del tiempo la cantidad de sal varíe, ya sea aumente hasta incluso llegar a haber una precipitación, o sea, que ya se sature de sal, o bien al revés, que más bien llegue el momento en que la cantidad de sal no necesariamente desapareciendo porque siempre vas a meterle agua con sal, pero que sí vaya disminuyendo en el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a suponer que en el modelo de entrada voy a meter solución salina y que esa solución salina, la concentración viene dada por una cierta constante B. Entonces, yo lo que digo es, en esa solución de sal está entrando B libras por galón. Esta es la concentración. O sea, cuántas libras de sal están diluidas.
por galón. Si yo digo que aquí es 2 libras por galón, entonces esa es la concentración de entrada. Significa que por cada galón hay 2 libras que son de sal, ¿ok? Entonces, esta es la cantidad de sal que entra al tanque. Y esto que dice tasa es propiamente la cantidad de solución que está entrando por unidad de tiempo. Entonces, yo lo que voy a suponer es que están entrando E galones por minuto. E galones por minuto. Entonces, les repito, estoy metiendo solución salina. La concentración de esa solución que yo estoy metiendo sería B libras por galón. ¿Ok? Estos son unidades de masa por unidades de volumen, ¿verdad? Es una concentración. ¿Ok? B libras por galón. Y esta es la tasa, o sea, es la rapidez con la que está entrando la nueva solución salina al tanque. De hecho, si yo multiplico estas dos expresiones, observe que la multiplicación de ellas incluso daría B por E. ¿Y B por E con qué unidades? Si yo multiplico las unidades de libras por galón, las multiplico por galón sobre minuto, entonces las unidades de esta multiplicación serían libras por minuto. Entonces, como usted puede analizar estas unidades, este producto lo que me está dando es cuánta sal está entrando al tanque por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Es cuánta sal por unidad de tiempo. Eso es lo que está aquí. Es cuánto, digamos, sal, pero en general uno podría decir cuánto soluto, que es la sustancia que estoy disolviendo en la otra, ¿verdad? Yo estoy disolviendo sal en agua. Entonces, es cuánto soluto entra al tanque por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué le podría a uno interesar eventualmente? A uno le podría interesar, por ejemplo, medir la variabilidad en el volumen. ¿Por qué? Porque si yo le comienzo a echar agua salada y le saco agua salada de tal manera que la proporción que entra sea la misma que sale, el volumen se va a mantener constante en el tiempo. Pero si yo digo que, por ejemplo, le echo más de lo que le saco, va a haber un aumento en el volumen. O al revés, si le echo menos de lo que le saco, va a haber una disminución en el volumen. Entonces, depende de la rapidez con la que yo entro y la que saca solución del tanque. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me podría interesar es medir la variabilidad del volumen a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a tener una función V de t que va a analizar el volumen de la solución que hay en el tanque como función del tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy midiendo el tiempo en minutos y digo que voy a calcular V de 5, lo que significa es que quiero saber cuánto volumen hay dentro del tanque después de 5 minutos. Y bueno, por ese motivo es que tengo un volumen inicial. ¿Ves? Aquí yo lo que tengo es un V de 0 galones, que sería la cantidad de solución que tengo al inicio. Es una condición inicial. ¿Okay? ¿Qué otra cosa me podría interesar a mí? Me podría, por ejemplo, ver la concentración de sal que tiene el tanque como función del tiempo. Es qué tanta sal, porque eso es la idea de una concentración. ¿Ok? Yo lo que quiero saber es, lo puedo ver incluso como un porcentaje, es cuántas libras hay diluidas por galón. Entonces, ¿cuántas libras hay diluidas por galón? Es una concentración, ¿ok? Es una concentración. ¿Qué tan concentrado está? Entre más libras hayan, pues hay más concentración de sal por galón. ¿Ok? Entre menos del el escalar que mide esto, pues entonces significa que hay menos cantidad de sal diluida. Ok, entonces el CDT va a ser la concentración de sal o en general comienza a olvidarse de la sal. Sería la concentración de soluto, donde soluto podría ser la sustancia que sea que usted está diluyendo en la otra, ¿verdad? Perfectamente. Podrías estar diluyendo alcohol en agua, por ejemplo, o azúcar en café o cosas así. ¿Okay? Aquí entonces es la concentración del soluto. Y vamos a tener una tercera función que es QDT. ¿Y qué va a ser ese Q? Va a ser la cantidad de sal o la cantidad de soluto que hay en el tanque como función del tiempo. Entonces, si yo le digo a usted en el problema de la sal, si yo le digo a usted que estoy trabajando en minutos y yo le digo que calcule Q de 5, lo que le estaría preguntando es, dígame cuántas libras de sal hay a los 5 minutos. Eso sería Q de 5.
Entonces, la función Q lo que mide es la cantidad de soluto que hay en el tanque como función del tiempo. ¿Ok? Me parece muy razonable algunas cosas adicionales. Número uno, lo que a mí me va a interesar es esto, y aquí es donde comienzan a aparecer las derivadas. Lo que a mí me va a interesar es la razón de cambio con que varía la cantidad de sal en el tanque. ¿Por qué? Porque si yo digo que Q es la cantidad de soluto, entonces de Q de T lo que mide es la variabilidad del soluto. Es decir, cuando usted calcula de Q de T la derivada, lo que se está preguntando es qué tan rápido, o sea, cuál es la rapidez de cómo cambia la cantidad de soluto en la solución. Eso es esta derivada. ¿Ok? La razón con que cambia la cantidad de sal o la cantidad de soluto en general. Bueno, yo les dije entonces que tenía un modelo de entrada, se lo repito. Está entrando solución salina, la sal está entrando con una concentración de B libras por galón, y la solución que está entrando entra con una rapidez de E galones por minuto. Y les dije que si yo multiplicaba estas dos cantidades en el modelo de entrada, entonces el producto B por E lo que me está dando es cuánto soluto entra al tanque por unidad de tiempo. Es decir, en el ejemplo del contexto de la sal sería cuántas libras por minuto. Bien. Ahora, en la salida, yo podría tener una tasa distinta. Vean aquí arriba hablo de una tasa E, que es de entrada, una tasa de entrada de galones por minuto. Y aquí más bien hablo de una tasa de salida, porque la rapidez con la que yo inyecto solución no tiene por qué ser igual a la rapidez con que la saco del tanque. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí hablo de una E y aquí hablo de una F, que es como la tasa final, es como la tasa con la cual yo saco la solución del tanque. Bien, y por cierto, si yo le hablo aquí de qué es lo que sale, saldría la solución ya mezclada, porque parte de lo que se basa esta aplicación es suponer que la mezcla está muy diluida, o sea, es una mezcla muy homogénea, es una mezcla homogénea a la cual le entra agua salada y se mezcla de tal manera que siempre se mantiene homogénea. Esa es la idea, que sea una mezcla que quede bien homogenizada. Entonces, ¿qué es lo que usted va a sacar? Lo que va a sacar es una solución que ya está mezclada. ¿Y con qué concentración? Porque uno puede decir, profesor, aquí arriba usted habló de una concentración, que es B libras por galón. Esa es la concentración con la cual entra. Pero esa que entra llega a mezclarse con toda el agua salada que había dentro. Entonces, la concentración de salida sería la concentración de sal dentro del tanque. Entonces, si yo le digo a usted cuál es la concentración de salida, pues justamente la concentración de salida es CDT. Vea que la función CDT lo que mide es ahí se lo acabo de marcar. La función CDT lo que va a medir es la concentración de sal que tiene el tanque, la concentración de soluto que tiene el tanque. Entonces, si yo estoy suponiendo que es una mezcla que es homogénea, entonces si yo le digo a usted, la solución mezclada sale con qué concentración, pues saldría con concentración CDT libras por minuto. Evidentemente aquí estoy suponiendo que estoy utilizando como unidad de masa la libra y como unidad de tiempo el minuto. Obvio que no tienen por qué ser esa, ¿verdad? Perfectamente estuviera hablando de kilogramos por segundo, cosas por el estilo. ¿Ok? Es simplemente para aterrizar en una muy particular. Entonces uno dice, bueno, profesor, y de este colocho, ¿cómo se saca usted un modelo de ecuaciones diferenciales? O sea, ¿cómo sacas un modelo de ecuaciones diferenciales? El modelo de ecuaciones diferenciales surge de la siguiente manera, ¿ok? Vea lo que tengo por acá. Entonces, le vuelvo a repetir exactamente el mismo dibujo. Entonces, si yo le digo a usted, dígame cuál va a ser la concentración, porque recuerde que voy a tener una función que mide la concentración, que es esa concentración se mide, por ejemplo, aquí en libras por galones. Aquí estoy poniendo unidades de masa sobre unidades de volumen. ¿Ok? Entonces,
La concentración la vamos a definir en términos de dos cosas. Y usted le va a ver toda la lógica del mundo. Va a ser, dígame, ¿cuánto soluto tienes? Que es el Q de T. Vea que aquí es, el Q de T mide la cantidad de soluto. Entonces, dígame, ¿cuánta cantidad de soluto tienes? Dividido es una proporción. ¿Dividido entre qué? Entre el volumen. Entonces, la concentración sería la proporción entre la cantidad de soluto dividido entre el volumen, y lo cual tiene toda la lógica del mundo. Ahora piense esto, en lo que le acabo de decir arriba, es como que yo diga Q de T libras de sal sobre galones. ¿Lo ves? Aquí arriba estoy poniendo como unidades de masa para medir el soluto, y en el denominador estaría poniendo unidades de volumen. Entonces, si yo aquí digo, qué sé yo, el cociente, si yo hago esa división y me da 3, ¿qué significa? Que la concentración sea 3. Significa que existen 3 libras de sal por cada galón. Eso es lo que significaría la concentración, ¿ok? Es 3 libras de sal por cada galón. ¿Okay? Esa sería la concentración. Entonces, dicho eso, yo tengo que entonces la concentración sería la división entre la cantidad de soluto y el volumen. Y ahora, si yo lo que quiero montar es un modelo de ecuaciones diferenciales, vean que tiene toda la lógica del mundo lo que yo le voy a decir acá. Vamos a hablar de una rapidez de entrada. La rapidez de entrada se da por la multiplicación entre estas dos expresiones. Si yo multiplico B libras por galón multiplicado con E galones por minuto, nótese que, como se lo comenté en la página anterior, el producto da B por E libras por minuto. ¿Ok? B por E libras por minuto. Eso me daría ese producto. Entonces, dicho de cierta manera, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo. Dicho de cierta manera, ¿qué es lo que mide esta rapidez? Vea que dice libras por minuto. Esta rapidez lo que está midiendo es la velocidad con la que entra el soluto al tanque por unidad de tiempo. ¿Ves? Si yo le digo a usted que R1 vale 2, lo que significa, respetando las unidades de la explicación, lo que significa es que cada minuto que pase, entrarían 2 libras de sal gracias a la solución que yo le estoy inyectando al tanque. Entonces, le repito, R1 es la rapidez con la que entra el soluto, no la solución, ¿verdad? Es la rapidez con que entra el soluto al tanque. Es decir, la rapidez en el contexto de la sal es la rapidez con la que está entrando sal al tanque. ¿Ok? No es la rapidez de la solución, sino que es la rapidez con la que, gracias a la entrada de la solución, la rapidez con la que está entrando el soluto al tanque. Y R2, por su parte, ¿qué va a hacer R2? Es lo mismo, pero más bien es en el modelo de salida. R2 es la rapidez con la que el soluto deja el tanque. ¿Ok? Con que el soluto deja el tanque. Entonces vas a tener un modelo de ecuaciones diferenciales que tiene toda la lógica del mundo. Porque recuerden que Q, solamente Q, me voy a referir a Q nada más. Recuerde que es la cantidad de sal que hay dentro del tanque en función del tiempo. Es la cantidad de sal. Entonces, esta derivada lo que está explicando es cómo varía la cantidad de sal en el tanque. Y tiene toda la lógica del mundo que sea igual a esta resta, porque yo le dije a usted que R1 era la cantidad de sal que entraba y R2 es la cantidad de sal que sale por unidad de tiempo. Entonces, si yo le digo a usted, ¿cómo varía la cantidad de sal en el tanque? Pues reste cómo entra menos la cantidad que sale. Y la diferencia es la variabilidad que está teniendo la cantidad de sal dentro del bendito tanque. ¿Ok? Entonces, por ahí va la historia. Así que esta sería nuestra ecuación diferencial, que si sustituimos las expresiones que tenemos aquí arriba, se me va a convertir en una ecuación diferencial que ya casi le voy a mostrar. ¿Por qué? Me dice, profesor, ¿por qué? Porque esto sí es B por E. Yo aquí descaradamente puedo decir que R1 es B por E. ¿Ok? Luego, ¿qué es R2? Es C por F, donde C es
la concentración que hay de sal en el tanque multiplicado con la rapidez con la cual estoy sacando la solución del tanque. ¿Ok? Entonces, el problema es que esta concentración, a su vez, yo la puedo recalcular. ¿Ok? Entonces, el problema es que para calcular la concentración, yo necesito saber quién es el volumen. ¿Ves? Porque el C de T es el Q de T dividido entre el volumen. Entonces, si yo le digo a usted, deme una función para el volumen, la función para el volumen es esta, lo cual tiene toda la lógica del mundo también. Porque si yo le digo a usted, ¿cómo varía el volumen con respecto al tiempo? O sea, ¿cuál es la función de volumen? La función de volumen, o sea, ¿cuánta solución hay dentro del tanque? Sería, con lo que arranqué, ese V sub 0 es el volumen inicial. ¿Y qué tengo que sumarle? ¿Cuánto volumen entra menos cuánto volumen sale? Si aquí yo tengo que E, váyase aquí arriba, vean, yo le estoy inyectando E galones por cada minuto. Es por cada minuto. E galones por cada unidad de tiempo. Entonces, para yo saber cómo varía en el tiempo, pues tendría que multiplicar a E por T, porque donde T es el tiempo, ¿verdad? E por sí solito es solamente en un minuto. Si son 2 minutos, tendría que ser E por 2. Si son 3 minutos, E por 3. Y así consecutivamente. Por eso es que yo multiplico por T, porque esta es la cantidad que entra de solución al tanque por unidad de tiempo. O sea, perdón, en función de T. En función de T. Y esto es la cantidad que sale en función de T. Y tiene toda la lógica entonces que yo diga que el volumen sería el volumen inicial más lo que entra menos lo que sale. Y esto me daría entonces la función de volumen, pues que aquí le sacaron simplemente la T a factor común. Dicho eso, entonces la concentración que era Q entre el volumen, la concentración tendría esta forma. ¿Ves? Es Q dividido entre esa expresión. Y ahora sí, ya estamos listos para decir quién es la ecuación diferencial. ¿Por qué? Te lo voy a hacer pequeñito para que lo veas. Aquí está la ecuación diferencial. Vea, el de Q de T, aquí está. R1 era B por E. ¿Y quién era R2? R2 era el producto de la concentración con F. Sí, entonces aquí sería la concentración multiplicada por F. Y este es ya, y el modelo de la ecuación diferencial. Ese es el modelo de la ecuación diferencial. Y bueno, ya estamos en un punto exacto para ir a hacer un ejemplo. Esto al inicio a uno le puede sonar un poquito raro, pero vieras que cuando ya yo los voy a llevar a ustedes a los ejemplos, van a ver que todo esto que acabo de explicar de manera teórica tiene toda la lógica a la hora de contextualizarlo en un ejemplo, ¿ok? A la hora de llevarlo a un ejemplo. Bueno, antes de ir a ese ejemplo, simplemente lo que quiero decirles es que en general no tenemos por qué hablar de siempre de sal y de agua, ¿verdad? Es lo que se dice por acá. En general, ¿cuál es la idea de estos problemas? Que yo tengo alguna sustancia, algún soluto, que voy a diluirla en otro, que puede ser un líquido, puede ser un disolvente. Por ejemplo, como que yo quiera disolver sal o azúcar en agua o arena en concreto o dióxido de carbono en el aire o alcohol en agua. O sea, es tener un soluto que voy a diluir en otra sustancia, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ok? Ahora estábamos hablando ahí que la tasa era, véalo aquí, hablamos que la tasa fuera galones por minuto, pero no tiene por qué ser siempre galones por minuto. Perfectamente yo puedo hablar de otras unidades. Podría ser centímetros cúbicos por segundo, o galones por minuto, o litros por minuto. O sea, puedo tener otras unidades. Simplemente lo que quiero decirles es que utilice el mismo modelo que usa Saray en el folleto porque me parece que hablar de libras de sal y de agua es muy intuitivo para los estudiantes. ¿Ok? Igual, por ejemplo, la concentración, hablábamos de esta, libras por galón, pero yo podría hablar de gramos por mililitro o de gramos por centímetro cúbico. O sea, en general, hablamos de masa por unidad de volumen, masa por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso,
Dicho eso, entonces vamos a un ejemplo concreto. Y hasta les hice ahí una estructura bien bonita para que ustedes vean la lógica, la lógica. Y al inicio nos enreda mucho, pero incluso hasta me voy a dar el lujo con ustedes de ni siquiera, porque yo sé que a ustedes a esto se les va a hacer un enredo, ¿no? Decir, profe, ese que B, que E, que F, que la otra, que la C, ya me enredé ese montón de letras. Entonces, le voy a explicar un ejemplo sin ponerle una sola variable. Más bien se lo voy a poner con palabras para que usted vea la lógica. ¿Ok? Entonces, primero que todo, dice, vea este problemita, dice, un tanque contiene 10 galones de agua pura. Con solo eso ya me están dando el volumen inicial. Entonces, voy a poner aquí las condiciones iniciales. Es que el volumen en el tiempo cero es 10 galones. 10 galones. Perfecto. Dice, ahora sí, se le agrega una solución que contiene 0.5 kilogramos de sal, bla, 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 bla. Todo eso es el modelo de entrada, es lo que yo le estoy inyectando al tanque. Entonces, por eso hablo aquí de un modelo de entrada y de un modelo de salida. Vamos a hablar del modelo de entrada. Entonces, si yo le digo a usted, lo que usted está metiendo al tanque, ¿cuál es la concentración que trae? Ajá. Entonces usted me dice, profe, aquí están usando en el problema, están usando como unidad de masa, están usando el kilogramo y están utilizando como unidad de volumen los galones. Entonces la concentración de entrada sería 0.5 kilogramos por galón. O sea, es que tanto se diluye de sal por galón. Y lo que está diciendo aquí es medio kilo. Se le echa medio kilo a cada galón. Esa es la concentración de entrada. Y hasta le pongo las unidades para que usted todo le vaya calzando bien bonito. Ahora le digo a usted, dígame la tasa de entrada. ¿Ves? Yo ni siquiera le estoy diciendo aquí, era la A, la B, la C, ya se me olvidaron las letras. No las necesito. Simplemente empecemos. Ahora, ¿cuál es la tasa de entrada? La tasa de entrada dice que se está metiendo a 2 galones por minuto. Ahí lo acabo de marcar. Entonces usted me dice, son 2 galones por minuto. 2 galones por minuto. Si yo multiplico estas dos expresiones, me da la rapidez de entrada del soluto. Es qué tan rápido entra el soluto por unidad de tiempo. Aquí sería cuántos kilogramos entran por minuto. De hecho, si yo multiplico unidades, nótese que la multiplicación de estas unidades con estas quedaría kilogramos por minuto. Entonces aquí lo que me quedaría es kilogramo por minuto y el producto daría 1. Entonces, ¿cuál es la rapidez de entrada? La sal está entrando con una rapidez de 1 kilómetro, no, 1 kilogramo por minuto. Esa es la rapidez de entrada del soluto. Ahora, vamos al modelo de salida. Siga leyendo, dice, mientras que la solución bien mezclada, eso bien mezclada es lo que les decía, que para que este tipo de modelo tenga sentido, se supone que la mezcla es homogénea, porque si no fuera homogénea, sino que, por ejemplo, la sal estuviera completamente precipitada en el fondo y yo saco de ahí, entonces yo estaría sacando demasiada sal y poco, digamos, o sea, el hecho que la mezcla no esté bien heterogénea altera el modelo. Entonces, para que esto funcione, pues simplemente tenemos que suponer que todo está bien mezclado. Por eso es que viene esa habladita en los problemas. Tiene que estar bien mezclada, tiene que ser una mezcla homogénea. Ok, dice que sale a la misma razón. Como sale a la misma razón, significa que este es un problema en el que el volumen es constante. El volumen nunca se altera. Es decir, siempre el volumen como función del tiempo coincide con el volumen inicial. En este problema, y eso siempre pasa cuando la tasa de entrada es igual a la tasa de salida. La tasa de salida dice que es la misma, entonces la voy a copiar de aquí y la voy a pegar acá. Ok, listo. Y ahora, dice, profe, se brincó una. Vamos a hacerla. ¿Cuál es la concentración de salida? La concentración de salida, es decir, le copio esto porque estas serían las unidades, ¿verdad?
¿Cuál es la concentración de salida? La concentración de salida siempre se modela con CDT. Siempre. ¿Por qué? ¿Qué era CDT? Es la concentración del soluto dentro del tanque. Entonces, la concentración de salida en todos estos problemas es CDT. ¿Ok? Porque la concentración de salida de ahí es qué tan concentrada que quedó la sal dentro del tanque. Eso es todo. Si yo digo que la concentración en el tanque es 3 kilogramos por galón, entonces como lo que yo estoy sacando es la solución que está dentro del tanque, pues entonces la concentración de salida serían 3 kilogramos por galón, porque es lo que está sacando, que está dentro del tanque, ¿no? Entonces, CDT es la concentración de salida. Entonces, si yo multiplico esto otra vez, lo que me queda es 2 multiplicado por CDT, kilogramos por minuto. Kilogramos por minuto. Entonces, si esta es la rapidez de entrada del soluto y esta es la rapidez de salida, entonces si yo le digo a usted, ¿cómo varía la cantidad de soluto dentro del tanque? Vamos a usar otro color mejor ya. ¿Cómo varía la cantidad de soluto en el tanque? Entonces, ¿qué tendría que decirme usted? Ah, varía lo que igual a lo que entra menos lo que sale. ¿Ves? Lo que entra menos lo que sale, porque esto lo que está midiendo es la rapidez de cómo varía la cantidad de soluto dentro del tanque. Y si esto es la rapidez de entrada del soluto y esta es la rapidez de salida, entonces la resta entre ellos, o sea, la diferencia, que puede ser negativa, puede ser positiva, la diferencia es la rapidez de cómo cambia la cantidad de soluto dentro del tanque. Así que esta es mi ecuación diferencial. Simplemente tome en cuenta, recuerde que el CDT, que es la concentración, se define como la cantidad de soluto entre el volumen. Y en este problema en particular, el volumen es constante, porque la tasa de entrada y la tasa de salida son iguales. Entonces, significa que el volumen siempre se queda en 10 galones. Siempre me quedo en 10 galones. Entonces, significa que siempre es 10. ¿Ves? Entonces, tomo esta expresión y la sustituyo acá. ¿Y qué me queda? Me queda que de Q de T es igual a 1 menos un quinto por Q de T. Y ahí tengo la ecuación diferencial. Vamos a ver. Simplemente hay un detalle, perdón. Vea que aquí me faltó en las condiciones iniciales decir que hay 10 galones de agua pura. Entonces, significa que la cantidad inicial de soluto es 0. 0 kilogramos, ¿verdad? Es 0, porque es agua pura. O sea, no tiene nada, no tiene nada de soluto. Lo que al inicio no tiene nada. Entonces, ¿cuál es la cantidad de soluto al inicio dentro del tanque? Es 0. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el modelo para resolver todo esto? Ya, y es esa ecuación diferencial con la condición inicial de que Q en 0 es igual a 0. Y de ahí en adelante, esto todo lo que le acabo de hacer es el planteo del problema. Lo que sigue, que sí lo voy a hacer para ustedes, sería resolver esta ecuación diferencial. Ya resolverlo. Hasta ahí, ya con el contexto del problema y la explicación, ¿me lograron entender bien este asunto? Sí. ¿Pueden levantar ahí el dedillo? Sí, sí. Sí, me lograron seguir. Cualquier cosa en el chat, ¿verdad? Ok, genial, muchas gracias. ¿Ves? Este tipo de problema a uno se le podría enredar mucho. Lo que yo le aconsejo es que me haga este modelo de entrada y de salida y usted va viendo las multiplicaciones de unidades, entonces todo como que le va calzando a uno muy bonito, porque si no uno no entiende muy bien qué es lo que modela la ecuación diferencial. De aquí en adelante sumamente ya sin gracia, porque ahora resolver esta ecuación, pero incluso esta ecuación, nótese que yo la puedo, si me permiten un segundo, puedo reescribirla. Puedo decir que esto sería que, vamos a poner aquí un 5, quitamos este y dividido entre 5. Así. Eso es lo mismo que estaba antes. Y ahora, ¿para qué hice esto? Oye, para hacer variables separables, que es lo más lógico, porque entonces esto, bueno, más lógico no, porque también la podía ver como una lineal de primer orden. Pero siempre que uno tenga variables separables es más rápido. Entonces, así como está, me quedaría 1 entre 5 menos Q. Permítame no ponerle más
el Q de T, pues voy a poner solo Q, ¿ok? Y aquí sería de Q, ajá. Y aquí sería entonces, de ahí un quinto de T. Haríamos así, ¿no? Ahí es la separación de variables. Teniendo esa separación de variables, pongo integrales, pongo integrales. Nótese que la derivada de 5 menos Q es menos 1. Le falta aquí un menos, entonces voy a poner un menos aquí. Y esa integral entonces daría menos el logaritmo natural de 5 menos Q. Porque es bueno, valor absoluto. Es una función con la derivada arriba, ¿no? Y en la parte de la derecha daría t quintos más una constante 1. Más una constante 1. De hecho, esa constante ya hasta la podríamos averiguar si queremos. Porque vea que yo tengo una condición inicial por acá, pero uno podría decirle, espérese, acomode un poquito más la solución antes de aplicar la condición. Por ejemplo, podría multiplicar ambos lados por un menos, entonces me quedaría el logaritmo del valor absoluto de 5 menos Q es igual a menos T quintos más C2 a la hora de multiplicar por un menos, ¿verdad? Y ahora, tomando exponencial y haciendo todo el coloche siempre, me quedaría menos 5 Q de T, ahora sí voy a escribir el Q de T, sería igual a una constante C3 por E a la menos T quintos. Eso es aplicando exponencial. Y de aquí yo despejando, entonces me queda que por lo tanto Q de T sería 5 menos C3 por E a la menos T quintos. Ajá. Y ahí donde estoy, me parece muy razonable que yo aplique entonces la condición. Si yo aplico esta condición de aquí a aquí, me quedaría 0 es igual a 5 menos C3. Por lo tanto, C3 es igual a 5. Por lo tanto, el Q de T es 5 menos 5 exponencial. Y esto resuelve el problema. ¿Qué modela esto? ¿Qué es lo que modela? Recuerde que Q, de hecho ese Q es de la palabra cantidad en inglés, ¿verdad? Que es quantity. Entonces, esto es la cantidad, ese Q es la cantidad de soluto como función del tiempo. Si yo le digo a usted, ¿qué es Q de 5 o Q de otro número? Tal vez Q de 3. Este Q de 3 usted lo evalúa ahí. ¿Pero qué significa? Lo que significa que estarías calculando después de 3 unidades de tiempo, que si no me falla la memoria, este problema estaba en minutos, sí, en minutos. Entonces, si usted calcula Q de 3, está calculando cuánta cantidad de sal hay en el tanque exactamente a los 3 minutos. Eso es lo que estarías calculando si calculas Q de 3. No sé si el problema tenía alguna pregunta. Bueno, dice nada más, sí, vea que dice, determine la concentración de sal en el instante T. En el instante T. Entonces, la respuesta del ejercicio es que la concentración de sal sería el 5 menos 5e a la menos T quintos dividido entre el volumen que es 10. Esto sería kilogramos, las unidades serían kilogramos por galones, ¿verdad? Esa sería la concentración de las unidades utilizadas en este problema. Entonces, esa es la concentración. Si me dijeran, ¿y cuánta concentración hay a los 5 minutos? Evalúa en 5 minutos y así consecutivamente. Ok, la resolución, ¿estuvo claro? ¿Sí estuvo claro? Profe, ¿puedo volverme a explicarlo? Porque dividió entre 10, porque puso el 10 ahí Es que abajo. recordarte que es que me están pidiendo concentración y recordarte que concentración, vea, concentración es cantidad entre volumen y el volumen es 10. Ah, ok, profe. Sí, Bien. sí está bien, es que mira, Edgardo, mira que aquí, este es el Q de T, es la cantidad de sal, esto. Tengo que dividirlo entre el volumen y el volumen en este problema es constante, por eso es que divido siempre entre 10. Ah, bien. Pidió la ¿Lo ves? concentración. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Si lo que dijera Gracias, es, profe. diga la cantidad de sal como función del tiempo, la respuesta hubiera sido esta. Ok, Está bien, profe. Sí, gracias. ok, genial. Okay, sigamos. Me dice, profe, la misma habla. Vamos a ver.
Sí, si es la misma hablada y usted dice, está fácil, está igual, entonces ya usted comienza como a entender la lógica de los problemas, ¿verdad? Que si a usted no se lo ordenan bien, a usted se le puede hacer un colocho, ¿verdad? Vea, dice, un depósito cilíndrico con capacidad de 200 galones. Vea que está ahí, usted no me dice, ya tengo una condición inicial. No, no me están diciendo que está lleno. Tenga calma, lo que me están diciendo no le caben más de 200 galones. Esa es la capacidad. Ok, contiene 100 galones con 100 libras de sal disuelta. Ahí sí, ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el volumen inicial es 100 galones. ¿Ok? ¿Y cuál es la cantidad de sal al inicio? ¿Cuál es el Q de cero? Porque U es volumen, Q es la cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería Q de cero? Q de cero sería 100 libras. Es 100 libras de sal disuelta. Ok, listo. Esas son las condiciones iniciales. Sigo leyendo. Hacia el depósito fluye, bla, bla, bla. Ya estoy en el modelo de entrada. Hacia el depósito fluye agua salada que contiene 2 libras de sal por galón. Concentración de entrada, 2 libras de sal por galón. ¿Con qué rapidez entra? Siga leyendo. A razón de 4 galones por minuto. Y la mezcla fluye hacia afuera a razón de 3 galones por minuto. Ojo, vea que ahí ya yo tengo un cambio, porque la tasa de entrada es diferente a la tasa de salida. De hecho, le estoy escribiendo de una vez la tasa de salida. Esa es la tasa de salida. ¿Ok? Listo. Multiplico. Daría 8 libras por minuto. Esa es la rapidez de entrada del soluto. Ajá, y aquí sería CDT libras por galón. Multiplico 3 por CDT libras por minuto. Pues si lo estás haciendo volado, es que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora usted me dice que de QDT, de Q, DT, sería 8 menos 3 veces CDT. Y aquí es donde usted dice, voy a tomarme con calma a ver quién es el CDT, quién es la concentración. La concentración sería igual a ¿qué? Al QDT dividido entre el volumen. ¿Ves, Edgardo? Lo que me preguntaste hace rato. Aquí el volumen no es constante. Aquí el volumen no es constante. ¿Por qué? Porque el modelo arranca con 100 galones. Ajá. Pero le estás metiendo una tasa de entrada diferente a una tasa de salida. Entonces, si yo le digo a usted cómo varía el volumen, usted tendría que decirme, el volumen es con lo que arranqué, ajá, más lo que entra. ¿Cuánto entra? 4 galones por minuto. Entonces tendría que ser 4 multiplicado por T. Porque es 4 galones por cada minuto. Por eso que yo tengo que multiplicar por T, donde T es la cantidad de minutos. Entonces 4T. Y a eso tengo que restarle 3T, que esto es asociado a la tasa de salida. Entonces, ¿cuál es la función de volumen en este problema? Sería VT igual a 100 más T. Y por lo tanto, Edgardo, ahora aquí más bien voy a decir que es QDT y lo que le voy a poner en el denominador es un 100 más T. ¿Ves? Le voy a poner ahí un 100 más T. Esa es la concentración. Y eso lo agarro, me lo traigo para acá. Entonces, ¿cuál es el modelo ya planteado? Sería que de QDT sería igual a 8 menos 3 veces QDT dividido entre 100 más T. Y con la condición inicial, recuerden que la cantidad de sal al inicio era 100, entonces Q de 0 es igual a 100. ¿Ves? Ese sería el planteo. De aquí en adelante, ya es un problema en el cual usted me va a decir, profe, de aquí en adelante ya es lo mismo, ¿verdad? Ya ahora es resolver. Sí, claro, resolver. Pero podría ser que uno no note cómo resuelve la ecuación diferencial. O sea, ya cuando uno va en estos problemas, tiene que saber manejarse muy bien las técnicas. Por ejemplo, aquí la separación de variables no tiene sentido. Ahí usted no puede separar. Antes pude porque el denominador era constante, pero aquí no se puede hacer la separación. Entonces, uno esperaría que ya aquí con práctica un estudiante le reconozca que esto es una ecuación de la forma
Q' más 100, 3 entre 100 más T multiplicado por Q de T igual a 8. Y esto es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal. Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 1. ¿Ves? Entonces, eran aquellas que aquí me quedaba un P de X. Nada más que aquí no se llama P de X, sería como un P de T, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dice, ay, profe, ahora comienza con lo de aquello que usted tomaba a la integral para sacar el factor integrante y le quedaba la derivada a un producto. Sí, por ahí va la cosa, ¿ves? Ahora entonces, si yo estoy resolviendo, entonces tomo factor integrante, que es e a la integral de 3 entre 100 más t, y esta quedaría e a la 3 veces el logaritmo natural de el valor absoluto de 100 más t. ¿Ok? Más una constante C1. Y esta cosa daría que una constante C2 por 100 más t elevado a la 3. O sea, lo que acabo de hacer es agarrar este 3, que por propiedades de los logaritmos lo pongo aquí. Entonces, por eso es que queda en el exponente. Entonces, quedaría un C2 por 100 más t elevado a la 3. Y por lo tanto, el factor integrante que voy a tomar es simplemente 100 más t elevado a la 3. ¿Y cómo es que funcionaban las lineales? Lo que uno hacía era agarrar este factor integrante y se lo aplicaba a la ecuación diferencial que tenía el coeficiente principal igual a 1. Y cuando uno hacía eso, le quedaba una regla de un producto. Era la regla de un producto donde el primer factor era el factor integrante. Y el segundo factor era la variable dependiente, que sería en este problema el Q de T. Y en la parte de la derecha había que aplicar el factor integrante. A este 8 hay que aplicárselo. Entonces queda 8 veces 100 más t elevado a la 3. Ajá. Y ahí que seguía si uno estaba resolviendo. Ahora integraba. Integrando, me quedaría 100 más t elevado a la 3 por q de t, y la integral de la derecha daría 2 por 100 más t elevado a la 4 más una constante de integración que ya iría por un C3, ¿verdad? Y de ahí ya puedo incluso hasta aplicar la condición inicial. Si ustedes quieren, vean que yo tenía una condición inicial. Entonces yo puedo agarrar esa condición inicial y aplicarla aquí. Cambiando los t por 0 y el q habría que cambiarlo por 100. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, aplicándola, me quedaría 100 elevado a la 3 por el q, sería poner otro 100. Y en la parte de la derecha sería 2 por 100 elevado a la 4 más un C3. Y como puedes ver, esto sería 100 elevado a la 4 menos 2 veces 100 elevado a la 4 es igual a C3. Y si yo resto esas dos expresiones, por lo tanto me queda que C3 es menos 100 elevado a la 4. Esa es la constante C3. Por lo tanto, regresando a este punto, regresando a ese punto, tendría que borrar el C3 y poner un menos 100 elevado a la 4. Y ahora mandando a dividir, ya tengo que el Q de T sería, dividiendo cada expresión, sería 2 entre 100 más T elevado al cuadrado, ¿no? Porque esta expresión se la voy a poner aquí en el denominador, entonces se me simplifica. Y en el otro quedaría Profe, dejó 100 botado a elevado la 4, yo a creo. la 4. Luis Carlos, ¿tenés alguna duda? Profe, yo creo que dejó botado una a la 4. He botado un a la 4, el de aquí, ¿ah? Sí. Entonces significa que entonces me quedaría más bien 2 por 100 más T. Así.
Sí, profe. Ok, y aquí está, y aquí sería 100 más t elevado a la 3. Yo creo que ahí todo sí está bien, ¿verdad? Tirarle un ojillo. Y todos, ¿verdad? Ahí sí estamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok, sí, ok, gracias. Y esto que está aquí sería la cantidad de sal que hay en el tanque al tiempo t. Entonces, lo que hay es que ir a ver qué me preguntan, ¿verdad? Porque tienen que haber preguntas. Pero bueno, hasta ahí el problema va claro. Ya voy a ir a ver qué es lo que me están preguntando. Pero hasta ahí vamos claro. ¿Hay alguna duda en esa solución? Sí. Ok. Bueno, como vieron, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la ecuación a uno le puede... Aquí es muy común que caen variables separables o lineales. Es muy común. ¿Ok? Es de lo más común, de hecho. Bueno, vamos a ver las preguntas. Dice, determine la cantidad de sal que contiene el tanque. Vea, mira qué pregunta más particular. Vea, determine la cantidad de sal que contiene el tanque cuando se llene. O sea, cuando se llene y su concentración en ese mismo instante, cuando el tanque ya se llena. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Porque uno dice, profe, pero es que esta función que encontramos aquí es una función que lo que recibe es tiempo, nada más. Uno le mete tiempo y ella dice cuánta sal hay. ¿Ok? Entonces, hay que convertir esta pregunta en función del tiempo, ¿verdad? Porque dice, determine la cantidad de sal que contiene el depósito cuando se llena. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Es averiguar en qué instante el tanque ya se llenó. Y para eso, tengo una función de volumen. Ajá, una función de volumen. Entonces, tomando en cuenta que al tanque le caben 200 galones, ¿cuánto duraría para llenarse? ¿Me pueden ayudar a contestar eso? ¿Cuánto duraría para llenarse? ¿Cuánto duraría para llenarse? ¿Cuánto tiempo duraría para llenarse? O sea, esta es la función de volumen. Entonces, ¿cuándo el volumen llega a dar 200? ¿Cuándo T vale qué? Ya hasta se los hice. Y 100, ¿no? 100, claro. Entonces, decir que el tanque se llene es equivalente, cuando el tanque se llene, es decir, cuando el tiempo es 100. ¿Ves? ¿Por qué? Por la forma en que tiene, o sea, lo que habría que hacer es, por aquello, perdón, no es que es así nomás, es que uno agarra la función de volumen y la tendría que igualar a 200. Y de aquí esta ecuación despejaría el T. ¿Ves? O sea, porque es una función de volumen. Por lo tanto, si yo quiero saber cuándo el volumen da algo, entonces lo igual hace algo y despejo el T. Eso es lo que yo tendría que hacer. De ahí fácilmente se ve que T vale 100. Por eso hablar en este problema que cuando el tanque se llene, sería porque T vale 100. O sea, porque T vale 100. Y teniendo T igual 100, ya yo puedo hacer lo que quiera, porque a mí me están preguntando que saque la cantidad de sal y la concentración. Entonces, ya para terminar el ejercicio, lo que usted tendría que hacer es calcular cuánto es Q de 100 y cuánto es la concentración en 100 también, la concentración en 100 minutos. ¿Ves? ¿Qué sería Q de 100? Venirse para acá y cambiar los test y agarrar la calculadora con calma y todas esas T las cambia por 100 y ya, le da lo que sea que le dé, no tengo idea cuánto da, libras. Y luego la concentración, pues la concentración es el Q de 100 que usted tiene arriba dividido entre el volumen en 100. Y ya dijimos que el volumen, el Q de 100 lo averiguas en el paso anterior y el volumen en 100 es 200 galones. Entonces, aquí al calcular este valor obtienes la cantidad de sal que hay a los 100 minutos. Y para sacar la concentración, el valor que le dio aquí arriba lo divide entre 200 y ya tenés la concentración que serían libras por galón. Libras por galón. ¿Ves? Lo único que les debo aquí, que no lo tengo hecho, es esto. Yo no sé si alguien sacó el dato. Si alguien lo hizo, pues genial. Y si no, pues Yo creo que lo tengo, profe. Me dio 300 kilogramos, creo que es el
la masa, la Aquí cantidad. lo estamos midiendo en libras. 300 libras. Bueno, sí, supongo que son 300 libras. Sí, aquí estamos usando ok, 300. Y por lo tanto aquí sería entonces 300 dividido entre 200. ¿Ves? Y listo. Ahí simplemente es de que ese calculillo del 300 Edgardo lo haya hecho bien, pero me parece que no afecta nada en lo que es el entendimiento del problema, ¿verdad? Sí se terminó de entender bien el problema. ¿Está bien? Un chasecito para que por favor me indiquen si todo va bien, sí. Ok. Para cambiar un poquito como la nota, digamos, de que no siempre hablar de libras y de sal y cosas así, me traje este problemita. ¿Ok? Me traje este otro problemita. Dice, pero siempre la misma nota, ¿verdad? Dice, en un envase hay 100 mililitros de una solución de alcohol. Entonces, de una vez eso le está diciendo a usted como condición inicial, es que el volumen inicial es 100 ml. Ok. De una solución al 90%. Entonces, la pregunta, de una solución de alcohol al 90%. Entonces, en este caso, el soluto es el alcohol y el medio donde estoy haciendo para generar la disolución, pues sería el agua, ¿verdad? Es el agua. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué es Q de 0? Recuerde que Q, o la variable que usted quiera, yo se lo estoy usando la variable Q. Puede ser que otra persona esté explicando esto y use otra letra. Por ejemplo, en los videos de aquí de la cátedra ponen, en lugar de Q, ponen una A. Pero eso es irrelevante, nada más es que usted entienda qué es lo que, a él se refiere. Entonces, ¿qué sería Q de 0? Es la cantidad inicial que hay del soluto. Si yo le digo a usted que inicialmente tenés 100 mililitros y que es una solución de alcohol al 90%, entonces lo que quiere decir es que de esos 100 mililitros, 90 mililitros son puro alcohol, ¿verdad? Porque eso es lo que significaría una solución al 90%. El otro 10% sería agua. Entonces, esta es la cantidad inicial, ¿ok? Dice, se le agrega agua pura. Ojo, vea que le va a agregar, la va a ralar. Entonces, se le agrega agua pura a razón de 0.2 mililitros por segundo. Entonces, la tasa de entrada sería 0.2, de lo pequeñito para verlo, mililitros por segundo. Esa sería la tasa de entrada de agua pura. Entonces, como es de agua pura, significa que la concentración de entrada, la concentración es cuántos mililitros de alcohol habría en mililitros de solución, ¿no? El problema entonces ahí es que es agua pura. Entonces, ¿cuál es la concentración de entrada? La concentración de entrada sería cero. Cero. Porque es agua pura lo que están metiendo. O sea, es 0 mililitros de alcohol por mililitros de agua. No, de agua no. Lo dije mal. Sería 0 mililitros de alcohol por mililitro de la disolución. ¿Ok? De la solución. ¿Ok? Entonces, si yo... es como siguiendo la misma estructura, ¿verdad? Porque es hasta medio tonto, porque uno dice, pero qué tontera, ¿verdad? Porque ahora vas a multiplicar 0 por, entonces le da 0. ¿0 qué? 0 mililitros por segundo. Y sí, claro, pero entonces, ¿cuál es la rapidez con que está entrando el soluto? 0, porque le estás echando agua pura, entonces es 0, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo así como para que usted siga viendo la misma estructura, y este tipo de estructura a veces le favorece mucho a los estudiantes.
¿verdad? Es como para seguir una estructura de cómo me le meto al problema. Bien. Ahora, el modelo de salida dice, a esa misma velocidad sale bien agitada. Es decir, vuelve a ser aquí 0.2 mililitros por segundo. Lo de aquí ya usted está cansado de la misma historia. Aquí sería un CDT. Es la concentración. Ajá. Que es ahí mililitros por mililitro. ¿Y cuál es la rapidez de salida? Entonces sería 0.02 CDT mililitros por segundo. ¿Okay? Esa es la rapidez de salida del soluto. Entonces, si yo le digo a usted, ¿cómo cambia la cantidad de alcohol? Porque aquí el soluto es alcohol. ¿Cómo cambia la cantidad de alcohol? Entonces, ¿cómo cambiaría? Sería lo que entra menos lo que sale. Pero sería 0 menos, entonces quedaría menos 0.2 por CDT. Ajá. Con una condición inicial que Q en 0 es 90. Q en 0 es 90. ¿Y quién es el CDT? Recuerde que es el Q dividido entre el volumen. Como aquí la tasa de entrada y la tasa de salida es la misma, el volumen es constante y por lo tanto se mantiene en 100. Por eso es que el modelo simplemente se convierte en Q de T dividido entre 100. ¿Ves? Ya lo que bastaría es acomodar esa cosa, si lo quieres ver más en bonito, porque entonces lo que quedaría es que de Q de T sería igual a menos Q de T, menos Q de T dividido que entre 500 sería, ¿verdad que sí sería 500? Sí, porque eso sería 2 entre 10, un quinto, sí, correcto, entonces sería 500. Ok, entonces sería menos Q de T dividido entre 500, con condición inicial, Q en 0 igual a 90. ¿Ves? Entonces ahora vas a agarrar esta ecuación diferencial que lógicamente yo esperaría que lo haga con variables separables. ¿Para que te vas a complicar? Si aquí separar las variables está facilísimo. Entonces, ¿qué me quedaría? Separando variables, me quedaría 1 entre Q de Q igual a menos 1 entre 500 de T. Integrando ambos lados, me va a quedar logaritmo del valor absoluto de Q es igual a menos T entre 500 más una constante de integración C1. Si tomo exponenciales, entonces Q de T sería una constante C2 por E a la menos T entre 500. Y ahí es el punto exacto donde aplicas la condición inicial. Si yo aplico esta condición inicial, tendría que, aplicando la condición, cambiaría el Q por 90 igual a C2 por E a la 0. Entonces quedaría E a la 0, que es 1. Por lo tanto, C2 vale 90. Y por lo tanto, entonces, el Q de T es 90 por E a la menos T entre 500. ¿Ok? Y esto me daría automáticamente, la cantidad de alcohol que hay como función del tiempo en el tanque, ¿verdad? Entonces, si ya usted se va a la pregunta del problema, ven que el problema lo que dice es, vamos a ver, tiene la primera pregunta, dice, ¿cuánto alcohol hay en el envase a los 5 minutos? Tenga mucho cuidado por el juego de unidades. Nótese que yo todo el problema lo resolví en segundos. Todo lo resolví en segundos. Así que si a mí me dicen cuánto alcohol hay a los 5 minutos, sería a los 300 segundos, ¿verdad? Porque hay que homogenizar las unidades. Entonces, para la primera parte, para la primera pregunta, yo tendría que calcular Q de 300. Q de 300. Entonces, es venir aquí y cambiar la T por 300. Edgardo, vos que tenés ahí la calculadora, ¿me puedes echar una mano? Cambiar aquí el T por 300, si es tan amable.
Ya lo hago, profe. Sí, gracias. Que sería 90 por ella la menos 3/5, ¿verdad? Q de 300 es, ¿verdad? O 300, ¿sí? Me dio de 49.39. Ok, y eso es entonces mililitros, ¿verdad? Entonces significaría que hay aproximadamente 49.39 mililitros de alcohol. Y la última pregunta dice, ¿en qué momento la concentración de alcohol habría bajado a un 5%? Ok, lo cual es muy lógico, ¿verdad? Porque usted está agarrando una solución de alcohol al 90% y le comenzás a echar agua y agua y agua y obviamente lo vas a comenzar a diluir. Entonces, la concentración va a llegar a ser en algún momento tan baja como usted quiera. Entonces, lo que me dicen es, ¿en qué momento la concentración llega a bajar hasta un 5%? ¿Ok? Entonces, voy a meter aquí una página. Permítanme, porque no era eso. Voy a insertar una página. Y lo que me están preguntando es la concentración. Entonces, recuerde que la concentración es Q de T dividido entre el volumen. Aquí el Q de T me lo voy a ir a traer. El Q de T es esto. Ese es el Q de T. Y lo divido entre el volumen. El volumen era 100, ¿no? Sí, el volumen era 100. Aquí era constante, entonces el volumen es 100. Es decir, esto lo que me está diciendo es que la concentración sería 0.9 por esta exponencial. Y lo que te están preguntando es cuándo esa concentración es 0.05. Eso es lo que te están preguntando. O sea, ¿cuándo la concentración llega a ser un 5%? ¿Cuándo? Entonces, lo que te queda es una mini ecuación exponencial que de aquí puedes despejarme aproximadamente cuánto es el tiempo. Ahí también me pueden echar una mano. Yo voy a intentar también hacerlo con ustedes, pero tal vez para que revisen. Y que, a ver, a mí me dio que es aproximadamente 1445 segundos. Es decir, que esto es aproximadamente 24 minutos. Sí, ahí revisan a ver si tengo razón. Sí. Ese dedillo para arriba, ¿qué significa? ¿Que alguien ya lo revisó? Sí, profe, a mí me da igual. Ah, Pamela, muchas gracias. Está bien. Bueno, entonces ahí tienen este tipo de problema, ¿verdad? Ya tienen este tipo de problemas que son problemas de soluciones, son problemas de soluciones. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es avanzar, porque ya no me puedo hacer entreteniendo solo hacer problemas de un tipo, porque ya estoy como el tipo de problema. Ahora, eso no quiere decir que usted no se vaya a topar con un problema de estos, y me dice, profe, este sí me comió y no lo pude montar. Pues bueno, ahí debemos saber qué hacemos. Pero por lo menos ya la estructura y el tipo de problema, usted dice, ya lo entendí. Ahora es cuestión de modelarlo bien. Lo que yo voy a hacer es pasar a una tercera aplicación, que son a las aplicaciones geométricas. Y como les comentaba, el libro de estos autores, el que les comenté en el video previo, las aplicaciones andan bastante bien. Y en particular aplicaciones geométricas pueden ser, pero muchísimos tipos, ¿verdad? O sea, la geometría es demasiado amplia. Entonces, normalmente las aplicaciones geométricas las vamos a encerrar en este pequeño resumen que por aquí nos ponen los autores. Nos dice, vea, recuerde que ya vamos a hacer ejemplos. Esto es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque son cosas que ya usted sabe.
Por ejemplo, usted sabe que si yo tengo dos puntos, x1, x1, y1, x2, y2, y quiero calcular la pendiente, entonces se calcularía con esa forma. Eso se lo sabe del colegio. ¿Qué otra cosa sabe usted de hace mucho tiempo? Que la pendiente de una curva en el plano XY la puede calcular con la derivada. Siempre que hablamos de la pendiente de una función, en un punto arbitrario X, Y, la derivada. ¿Ok? Usted sabe de matemática general que dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente o son perpendiculares si el producto de las pendientes es -1. O dicho de otra manera, si una pendiente es el recíproco del otro y cambiándole el signo, ¿verdad? Es el inverso del recíproco. Y también sabe usted de cálculo diferencial esta otra cosa, que el área entre la curva, entre una curva y el eje horizontal desde x igual a hasta x igual b, está dada por la integral de AB de la función. ¿Verdad? Eso usted lo sabe de cálculo diferencial, ¿verdad? Que usted tiene por acá. Usted tiene por acá una función y de x y estás calculando el área bajo la curva de A a B, entonces el área bajo la curva, el área es la integral de A a B y de x, eso lo sabes, es algo completamente geométrico. ¿Qué otra cosa sabes? Sabes, por ejemplo, entonces, por lo que te acabo de comentar es que si usted tiene una curva en el plano, usted tiene una cierta curva en el plano, tienes una cierta curva en el plano, te paras en un punto arbitrario de esa curva y digamos que este es el punto X, Y, entonces usted sabe bien que si yo tiro la recta tangente, ya le dije, es la pendiente, entonces la pendiente está dada por la derivada de y con respecto a x en el punto, aquí en el punto x, y, ¿verdad? Es la derivada evaluada en el punto. ¿Qué sabes adicionalmente? Son cosillas que usted ya sabe, ¿verdad? Entonces las vamos a usar. Entonces, sabes adicionalmente que si yo trazo una recta, por ejemplo, perpendicular a la tangente, en el punto de tangencia, esta recta se llama una recta normal. Esta es la recta tangente y la recta que es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia se llama la recta normal. Entonces, usted sabe que la pendiente de la normal, como son perpendiculares, va a ser entonces -1 entre la pendiente de la tangente. O sea, es -1 entre la pendiente de la tangente. Aquí es tan. Aquí es mn como la pendiente de la normal, ¿verdad? Entonces sería -1 entre la pendiente de la tangente. O lo que es lo mismo, -1 dividido entre la derivada de y con respecto a x. O incluso, si tiene sentido calcular la derivada de x con respecto a y, esto me quedaría menos la derivada de x con respecto a y. Esa sería la pendiente de la normal. Entonces, todas esas cositas que dice, profesor, yo todo lo sé, yo sabía que así sacaba la pendiente de la tangente con la derivada, que esta es la pendiente de la normal. Yo sabía también esto desde cálculo diferencial, que el área bajo la curva se calcula con esa integral. Bueno, con cositas básicas como eso podemos hacer problemas con ecuaciones diferenciales. Y le dice, qué interesante, vamos a ver cómo. Démosle, ¿ok? Vean ese problema, vean qué problema más inocentón, pero no lo es. Si usted no, pues, ni tiene la idea de cómo se hace, podría ser que se le complique. Vean el problema. ¿Qué dice el problemita? Dice, encuentre la ecuación de la curva que contiene el punto 1,15. Es decir, por aquí hay un punto 1,15. Ok. Y es tal que el área entre la curva y el eje X, o sea, hay una cierta curva que pasa, que no sabemos quién es, no tenemos la menor idea quién es, no sabemos, ahí no sabemos quién es. Pero lo que dice es tal que el área entre la curva y el eje X, desde 1 hasta cualquier X mayor que 1,
O sea, desde 1 hasta cualquier X por aquí que sea mayor que 1, entonces esta área, esa área es igual a Y más X a la 3 menos 16. Entonces, esta área evidentemente va a depender de X, es un A de X. Entonces, lo que me está diciendo es que el área de X es Y más X a la 3 menos 16. Eso es lo que está diciendo. ¿Ves? Que depende de quién sea X, entonces el área va cambiando, obviamente. Y entre X más grande, más área tenés. Entonces, el área va a ir cambiando dependiendo quién sea X. Pero lo que me dice es que siempre cumple esto. Entonces, la incógnita en este problema es, dígame, ¿quién es esta función? ¿Quién es la función que tiene esa característica? Entonces, ya le digo, si usted no ha visto un problema como ese, por más sencillo que sea, uno de pronto no se le ocurre. O sea, de pronto no se te ocurre. Y es un problema básico, bonito y fácil de resolver. Véalo. Porque ya usted sabe, se lo acabo de repasar aquí, que el área bajo la curva usted la calcula con una integral. Entonces, si yo le digo a usted que me calcule esta área bajo la curva, sería la integral de 1 hasta X de la función que es esa Y de X. Esto me da el área bajo la curva, ¿no? Por lo que le acabo de explicar. Ese es el área bajo la curva. Bueno, y esto entonces, lo que me está diciendo el problema es que esta área bajo la curva es igual a Y más X a la 3 menos 16. Donde obviamente Y depende de X, ¿verdad? Y depende de X. Entonces, ok. Ok. Y ahora, bueno, como usted lo que sabe resolver son ecuaciones diferenciales, a usted le va a parecer demasiado raro al inicio, pero después usted va a decir, tiene toda la lógica del mundo. Vea lo que voy a hacer. Voy a agarrar esta ecuación que está aquí, esa ecuación que está ahí, la voy a reacomodar. Voy a abrir un poquito de campo aquí. Y lo que vas a hacer es derivarme a ambos lados. Que por cierto, ahí cometí un pequeño abuso, es un abuso. Pero yo creo que lo voy a corregir para ustedes. El abuso que cometí es que cuando aquí se usa la variable X en el argumento, aquí no debería usarse la variable X, debería poner otra variable. Voy a poner aquí Y de T, porque ya la variable está siendo ocupada en el extremo de integración. No debería utilizarse para la variable de la integral. Digamos que es un medio pecado de formalidad, así que voy a utilizar otra variable. ¿Está bien? Eso es todo. Y me dice, y profe, ¿para qué es que usted deriva? Vean qué maravilla. Porque ahora, si yo derivo esto, le aplico el teorema fundamental del cálculo. Y de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, que por sí para ustedes no es raro, porque en el video 1 o video 2 de este curso, yo se los recordé. Y les dije que la derivada con respecto a x de esta integral, y obviamente me falta arreglarla, porque la arreglé arriba, pero abajo no. Ajá. Esta derivada, la derivada de la integral da la función que tienes en el argumento y adoptando como variable la variable de integración, no, perdón, la variable de la integral, que es esa x. ¿Ok? Porque digo que la variable de esa integral es esa x, porque recuerde que esta integral me está modelándose el área bajo la curva y el valor del área bajo la curva depende de quién sea el x. Si el x es más pequeño, entonces el valor de la integral baja. Si es grande, va a aumentar y así consecutivamente. El valor de esta integral depende de quién sea x. De quién sea x. Bien, dicho eso, entonces derivo aquí ahora en la derecha. ¿Y cuál sería la derivada a la derecha? La derivada de y es y', porque y depende de x. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 y la derivada de 16 es
pues 0. Y aquí hay una ecuación diferencial. Ahí. O sea, con el proceso de derivadas, lo que hice fue fabricarme una ecuación diferencial. Y ahora, ¿qué es lo que haces? Resuelves esta ecuación diferencial donde la incógnita es y. Y si usted ya encuentra quién es y, pues recuerden que nuestra incógnita era saber quién era la función. Esta función es desconocida, es nuestra función y igual a y de x, es nuestra función desconocida, no sabemos quién es. Al resolver esta ecuación diferencial ya le llegamos. Y aquí es donde uno espera que el estudiante se maneje bien en los temas de ecuaciones diferenciales que ya vio y reconocer que esta ecuación diferencial que me está quedando aquí es lineal de primer orden. Esta ecuación yo la acomodo como menos 3x a la 2 igual a y' menos y de x. O si lo quieres escribir al revés, esta en la izquierda, entonces lo que quedaría es que y' es lo mismo, ¿no? Menos y de x es igual a menos 3x a la 2. Y aquí otra vez tenés una lineal. Una lineal con coeficiente principal igual a 1. Entonces me tirás el factor integrante, que es e a la integral del coeficiente de y. En este caso sería un menos 1. Por lo tanto, el factor integrante sería e a la menos x. Bueno, es e a la menos x más una constante de integración, y esto termina siendo c2 por e a la menos x, y por lo tanto tome factor integrante igual a e a la menos x, que es el más sencillito. Y luego, cuando aplico este factor integrante, esta ecuación diferencial, me queda la derivada de un producto, donde uno de los factores es el factor integrante, y el otro producto es la variable dependiente, que era el y de x. Y ese fulano se lo aplicamos a la parte de la derecha, que sería menos 3x al cuadrado por e a la menos x. Por e a la menos x. Y de ahí, ¿qué es lo que sigue? Lo que seguiría es integrar, queda e a la menos x multiplicado por y de x igual a la integral de la derecha. Puedo sacar el 3 de x. Y esta integral que está aquí, ¿con qué se calcula esta integral? Pregunta para ustedes. ¿Con qué se calcula esta integral? Por partes, profe. Sí, Partes. y dos veces, ¿verdad que sí? O sea, hay que aplicar partes una vez para ese x a la 2 bajarlo a x, y luego hay que volver a aplicar partes. O sea, hay que aplicar partes dos veces. Entonces, luego de ya aplicar dos veces partes, ya esta la pasas a dividir y ya sabes quién es el y de x. Ya automáticamente ya lo sabes. No creo que valga la pena que yo me ponga a hacer dos veces partes para que usted me vea. Pues simplemente, de hecho, si la podemos hacer, no sé si Wolfram se me porta bien como para hacerla rápidamente. Vamos a ver, para no hacer dos veces partes ahí. Quiero integrar x cuadrado por e elevado a la menos x. A ver. X cuadrado por e a la menos x. Ajá, sí. Me da, según Wolfram, da e a la menos x por y de x. Y esta integral me está quedando menos e a la menos x por x cuadrado más 2x más 2. Más una constante de integración que le vamos a poner C3, digamos. Y ahora necesito quitar esta expresión de acá para que ya quede el y de x quede solito. Para que el y de x quede solito. Entonces, lo que voy a hacer para quitar esa exponencial de ahí es multiplicar a ambos lados. Multiplico a ambos lados por e a la x. Multiplico ambos lados por e a la x. Entonces, me quedaría en la parte de la izquierda y de x. Y en la parte de la derecha me quedaría, a la hora de distribuir este con este, las exponenciales se cancelan. Entonces me quedaría 3 veces una ecuación, un polinomio cuadrático, más C3 por e a la x. Esa es la solución general. Pero recuerde que yo tenía una condición inicial. ¿Cuál era la condición inicial si hago este problema pequeñito? La condición inicial
es que la curva pasaba por el punto 1,15. ¿Ves? Entonces, significa que ahora evalúas el punto 1,15 para averiguar la constante de integración. Entonces, aquí uso el punto 1,15. Entonces, cambia la y por 15 y aquí me quedaría 3 multiplicado por, estoy cambiando por 1, entonces quedaría 5. Más C3 por E a la X. Y luego este 15 se cancela con este 15, entonces me quedaría 0 es igual a C3 por E a la X. ¿Y cuál es la única forma que esa igualdad tenga sentido? ¿Cuál es la única forma que esa igualdad tenga sentido? Que C3 valga, que valga 0, ¿verdad? Que C3 valga 0, porque la exponencial siempre da positivo. Pues la única forma de que esta igualdad se cumpla es que por lo tanto C3 tiene que ser 0. Y si C3 es 0, lo que yo acabo de descubrir entonces es que qué curioso, andábamos buscando algo complicadísimo y resulta que era simplemente un polinomio cuadrático, es una cuadrática. Borré esto y esta sería la respuesta al ejercicio. Es decir, Profe, hola Karina. perdón, ¿por qué no reemplazó esa X por 1? Bueno, está bien, perdón. Pero nada cambia, ¿verdad, Karina? No cambia, pero era solo por preguntar. Está bien. Sí, entonces, bueno, ahí ya está más fácil se ve, porque si la E la pasas a dividir, me queda que C3 vale 0, ¿verdad? ¿Listo? ¿Ah? Y por lo Sí, tanto, gracias. ok, gracias Karina. Entonces, por lo tanto, lo que acabamos de encontrar es que la función que cumple con todo el problema es una función cuadrática. Esa es, ¿ves? Entonces es un problema muy bonito que tiene que ver con áreas bajo la curva, que es parte de las cositas que a usted le podrían evaluar. O sea, es que geometría es demasiado amplio. Entonces, bueno, uno siempre pregunta, bueno, ¿hacia dónde enfoco los ejemplos para los estudiantes? Bueno, uno de los tipos de ejemplos que me pidieron que enfocara era área bajo la curva, área bajo la curva. Entonces, aquí les estoy mostrando un ejemplo que tiene que ver con áreas bajo la curva. ¿Se entendió bien el ejercicio? ¿Sí está bien? Sí. Ok, genial. Un ejemplo más. Dice, encuentre la ecuación de la curva en el plano XY que cumple con las condiciones dadas. Y vea la pregunta, dice, la curva que andas buscando pasa por el punto E, 0 y la pendiente de la recta normal en cada punto es igual a X por E a la menos Y. De hecho, me dice, profe, devuélvase, porque eso ya usted me lo explicó. Véalo. Y eso ya se lo expliqué. Pues, le dije que en un punto arbitrario X, Y, en un punto arbitrario X, Y, la pendiente es justamente la derivada, que es el de Y de X. Y la recta normal sería menos de X de Y. Esa sería la pendiente, la normal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el enunciado? Lo que está diciendo es que la pendiente de la recta normal es igual a X por E a la menos Y. Entonces, ¿cómo me va a quedar el planteo del problema? Me quedaría que menos de X de Y es igual a X por E a la menos Y, con condición inicial de que Y en 0, no, Y en 0 no, Y en E vale 0. ¿Ves? Porque eso es lo que significa esto, que la curva pasa por el punto E, 0, entonces significa que la imagen de E vale 0, Y en E vale 0. Y eso es el modelo, listo. Ya de en adelante es resuelva. O sea, el planteo en este todavía es mucho más sencillo. En áreas bajo la curva es donde tal vez fue más complicado porque el teorema fundamental y bla, bla, bla. En cambio, en este pues sale mucho más directo, ¿no? Desde aquí en adelante resolver esta ecuación a todas luces se ve que es de variables separables. Entonces la puedo dejar como menos 1 entre x de x
Y en la derecha quedaría e a la menos y de y. Ahí están las variables separables. Integro. Me quedaría menos logaritmo del valor absoluto de x igual a menos e a la menos y más una constante de integración. Multiplique ambos lados por un menos, entonces me queda el logaritmo del valor absoluto de x igual a e a la menos y más otra constante de integración. Y de ahí, pues simplemente podríamos aplicar la condición inicial para averiguar la constante. Entonces, si yo aplico aquí la condición, si yo la aplico, tendría que cambiar las x por e. Entonces me quedaría el logaritmo natural de e es igual a e a la 0 más c2. Pero nótese que el logaritmo natural de e es 1 y e a la 0 también es 1. Entonces estas dos expresiones se cancelan y por lo tanto c2 también es 0. Por lo tanto, regresando, me estaría quedando que el logaritmo del valor absoluto de x es igual a e a la menos y. Y la puedes dejar ahí, esa ya es la solución, no sé qué es lo que me estaban preguntando. Ok, determine la curva, entonces la curva tiene esta ecuación, o bien puedes tomar logaritmos a ambos lados, entonces me quedaría logaritmo del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a menos y, eso es aplicando logaritmo natural a ambos lados, y este menos pasándolo de la derecha para la izquierda, entonces tendría, esta es la respuesta al ejercicio. Es que la función y buscada es menos el logaritmo aplicado al logaritmo del valor absoluto de x. Esa es la función y. ¿Ok? Entonces igual es un problema bastante directo, siempre y cuando tenga sentido, digamos, que usted interprete bien cuál es la recta normal y después viene ahí como la resolución esta con las variables separables. ¿Sí me lo entendieron? ¿Sí me lo entendieron pura vida? ¿Ok? Bien. Un problema más. Igual, determinar una curva. Dice que pase por el punto 2,9 y que su pendiente en cada punto es x más y más 1. No es esa cosa que está ahí. Es la pendiente. La pendiente. Entonces, esto todavía es más directa. Porque me están pidiendo una curva cuya pendiente en un punto arbitrario de esto. Entonces, ¿cuál es el modelo sin hacerle mucha mueca? Es que la derivada de y con respecto a x, que es lo que modela la pendiente, sea exactamente x más y más 1 dividido entre x con la condición inicial que y en 2 vale 9. Ese es el modelo que hay que resolver. Ese es completamente directo, completamente directo. El de y de x es porque ahí dice que su pendiente en el punto x, y es bla, bla, bla. Entonces es, para resolverlo habría que igualar el de y de x igual a esa expresión que está ahí. Y la condición inicial es que y en 2 vale 9. Ahora, el pleito, ese ya es el planteo del problema. El pleito de aquí en adelante es resolver esta ecuación diferencial. Ahí es donde está el problema. Porque usted puede decir, variables separables, no, y si ahí, ¿cómo las separas ahí? No, bueno, ahí es donde usted tiene que anotar, por ejemplo, que la parte de la izquierda sería de y de x, y en la parte de la derecha sería inteligente separar esa fracción como 1 entre x multiplicado por y más 1 entre x. Y de ahí, pues eso que hice fue la separación de esta fracción, y de ahí, entonces, conviertes esto en un y'. Le pasas a restar esta expresión, me quedaría menos 1 entre x multiplicado por y. Y deja el resto a la derecha. Y ahí es donde uno dice, ah, profe, una lineal. Otra vez una lineal. Por eso le dije que en estos tipos de problemas, no todos son así, ¿verdad? Pero la gran mayoría te los van a tirar a que caigan en lineales o que caigan en variables separables. No le estoy prometiendo que de pronto le tiran uno que le caiga en una de Clarot o cualquier otra tontera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo aquí casi que le puedo, con eso puedo controlar en qué tipo de ecuación caiga.
dependiendo de la expresión que esté aquí, yo se lo puedo tirar hasta en una de Bernoulli, se lo puedo tirar en una de Clairaut y así, y complicarle más la vida. Lo más común es que se la tiren a una lineal o una de variables separables. Desde aquí en adelante ya sigue la lineal, que tendría factor integrante e a la integral de menos 1 entre x. Esto es e a la menos logaritmo natural del valor absoluto de x más constante de integración. Y esto sería e a la logaritmo del valor absoluto de x a la menos 1 más constante de integración. Y esto se convierte en un C2 por 1 entre x. Entonces, por lo tanto, tomo factor integrante 1 entre x. Teniendo ese factor integrante, lo aplico a esta, que es la que tiene el coeficiente principal igual a 1. Y usted sabe que la ecuación se convertía en la derivada de una regla de producto, donde iba el factor integrante y la y de x. Y luego se lo aplicábamos también a la parte de la derecha. Nótese que si yo le aplico el factor integrante aquí a la parte de la derecha, quedaría 1 entre x por x da 1. Y 1 entre x por 1 entre x es 1 entre x al cuadrado. Eso es la aplicación del factor integrante a esto. Integro. Entonces, integrando la parte de la izquierda me quedaría 1 entre x multiplicado por y de x. Y la parte de la derecha me quedaría la integral de 1, que es x. La integral de 1 entre x cuadrado es menos 1 entre x, más una constante de integración, C3. Y ahí puedes aplicar la condición inicial para averiguar quién es el E3. Ya estamos muy cerca de terminarlo. Aquí dice que y de 2 vale 9. Y de 2 vale 9. Entonces, aplico. Y de 2 vale 9. Pues podría ser que uno dice, profe, ¿por qué no se quita esta X de aquí? Para que no le quede haciendo feo. Sí, yo esa X me la puedo quitar de ahí antes de aplicar, multiplicando ambos lados por X. Entonces me queda Y de X igual a X cuadrado menos 1 más C3 multiplicado por X. ¿Ves? Entonces más bien la aplicación la hago aquí abajo. Aquí. Entonces, aplico la condición de que y de 2 vale 9. Entonces aquí me quedaría 9 es igual a 4 menos 1 más 2 veces C3. Y de ahí ya puedo despejar el bendito C3, que me parece que vale 3, ¿verdad? Revisen a ver si tengo razón. Sí, C3 vale 3. Entonces, por lo tanto, ya estamos para dar la respuesta al ejercicio. La respuesta al ejercicio es esta que está aquí. Simplemente que aquí sería un 3. Pues es un 3x. Esa es la función. Otro polinomio cuadrático, es la que tiene esa característica. ¿Ok? Y bueno, por ahí andan entonces las aplicaciones geométricas. Ya le dije, no es que todos son tan sencillos, ¿verdad? O sea, aplicaciones geométricas pueden haber tan complicadas como usted quiera. Pues la idea en esto es ir aterrizando en ciertos tipos de problemas geométricos. Entonces, sí, es lo que quería exhibirles para ustedes el día de hoy. Y en el siguiente video podría ser que me traiga ahí un par de geometrías ya tal vez un poco diferentes o no sé. Y ya nos dedicaríamos a la última aplicación que tiene que ver con modelos de crecimiento y decrecimiento. Pero por ahí vamos, ya estamos bastante cerca de terminar la materia del primer parcial. Con eso terminamos la clase.